Era una noche oscura, como esas que parecen que el cielo se traga todo vestigio de luz. Las nubes cubrían la luna y el bosque, aquel bosque olvidado en las afueras del pueblo, parecía estar envuelto en un silencio que te calaba los huesos. Clara, Javier y Marcos decidieron aventurarse, animados por la idea de contar historias de miedo alrededor de una fogata. Una tontería, decían, algo para reírnos. Llegaron al claro, ese del que todos hablaban, el que según las leyendas locales había sido escenario de rituales extraños hace décadas. Montaron la fogata y se sentaron alrededor, con una mochila cargada de cervezas y una linterna que titilaba, como si supiera que algo no andaba bien. Javier fue el primero en hablar. Dicen que este bosque está maldito, ¿no? Que la gente ve sombras entre los árboles y escucha voces que les llaman por su nombre. Clara rodó los ojos. Por favor, Javier, seguro es pura sugestión. La mente juega trucos cuando tienes miedo. Marcos, que hasta ese momento había permanecido callado, los interrumpió. ¿Sabéis la historia de las niñas del columpio? Clara se burló, pero Javier pareció intrigado. ¿Qué historia? Dicen que hace muchos años, cuando este bosque todavía no era tan denso, había un columpio colgado de un árbol gigante. Marcos hablaba con voz baja, casi susurrando. Un grupo de niñas jugaba ahí todos los días, hasta que una tarde, una de ellas desapareció. Javier alzó una ceja. ¿Y qué? Seguro se perdió y ya. No, insistió Marcos. Desapareció, como si se la hubiese tragado la tierra. Las otras niñas empezaron a decir que alguien salió del bosque y se la llevó. Una figura alta, con los ojos como brasas ardientes. Nadie les creyó, pero semanas después, otra niña desapareció. Y luego otra. Clara trató de reírse, pero la inquietud ya se había instalado. ¿Y qué más? ¿Un monstruo? Marcos sonrió. Dicen que si estás lo suficientemente callado, puedes oír los crujidos del columpio balanceándose, y si te atreves a buscarlo, nunca vuelves. Un silencio denso cayó sobre ellos. El fuego chisporroteó, iluminando las caras tensas de los tres amigos. Clara miró a su alrededor, como si de repente los árboles se hubieran cerrado un poco más. «Venga, esto es una chorrada», dijo, levantándose de golpe. «Voy a buscar ese columpio. Si está por aquí, lo encontraré». Javier se apresuró a detenerla. «¿Estás loca? No sabemos qué hay en este bosque. Podrías perderte». «¿Perderme? Tú mismo trajiste el mapa. Además, no creo en estas tonterías. ¿Vienes o te quedas aquí temblando?» Javier y Marcos intercambiaron miradas. Finalmente, los tres cogieron sus linternas y se adentraron en el bosque. La brisa susurraba entre los árboles, pero había algo más. Un murmullo casi imperceptible, como si alguien los estuviera observando. Caminaban en silencio, atentos a cualquier sonido. De pronto, Clara se detuvo en seco. «¿Lo oís?», susurró. Javier frunció el ceño. «No, ¿el qué?» «El crujido, como madera vieja». Los tres guardaron silencio, y ahí estaba. Un chirrido rítmico, como un columpio meciéndose suavemente. Clara sonrió, triunfante. «¿Ves? Es solo el viento». Pero cuando siguieron el sonido, la temperatura pareció descender de golpe. Los árboles eran cada vez más altos y el bosque más oscuro. Finalmente lo vieron. Un columpio de cuerda colgado de una rama gruesa. Se balanceaba lentamente, aunque no había ni rastro de viento. «Esto es demasiado», murmuró Marcos. «Mejor volvamos». Clara, como era de esperarse, no quiso escuchar. Se acercó al columpio, inspeccionándolo de cerca. «Es solo un columpio», dijo, y antes de que pudieran detenerla, se sentó. El movimiento fue inmediato. El columpio comenzó a balancearse, primero suavemente, luego con más fuerza,
como si una mano invisible lo empujara. Clara intentó ponerse de pie, pero no pudo. Sus manos parecían pegadas a las cuerdas. «¡No puedo bajarme!», gritó, y su voz se rompió en un sollozo. «¡Ayúdame!». Javier corrió hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, el columpio se detuvo de golpe. Clara cayó al suelo, jadeando. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de terror. «¿Qué te pasó?», preguntó Marcos, agachándose junto a ella. Clara lo miró, temblando. «Había alguien detrás de mí. Lo sentí, sus manos frías en mis hombros». En ese momento, un grito desgarrador resonó en el bosque. Venía de todas partes y de ningún lugar a la vez. La fogata que habían dejado atrás se apagó de golpe, y la oscuridad los envolvió. Javier encendió la linterna, pero la luz parpadeaba. El sonido de pasos, ligeros y rápidos, se acercaba. «¡Corramos!», gritó, y los tres echaron a correr sin mirar atrás. El bosque pareció transformarse. Los árboles se cerraban, como si quisieran atraparlos. Las sombras bailaban a su alrededor, y las risas, esas risas infantiles, agudas y desquiciadas, los perseguían. El miedo se apoderó de sus cuerpos. Cada crujido de ramas, cada susurro de la brisa entre los árboles, les ponía los pelos de punta. Clara, con el corazón a punto de estallarle, miraba hacia atrás, pero no veía nada. Sin embargo, sentía la presencia de algo que los acechaba desde las sombras. Javier tropezó con una raíz y cayó al suelo, pero no se detuvo. Se levantó rápidamente, aún con el terror pintado en el rostro. Los tres siguieron corriendo, con la esperanza de encontrar algún rastro de la entrada al bosque, pero el camino parecía más confuso cada vez. El aire era denso, pesado, como si el bosque estuviera vivo y quisiera devorarlos. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el borde del bosque. El camino hacia el pueblo parecía lejano, pero estaba a su alcance. Cuando llegaron al coche, ya estaban sin aliento, exhaustos y completamente aterrados. Subieron de un salto y Javier arrancó con las manos temblorosas. «No volvemos aquí nunca más», dijo entre jadeos. El motor rugió, pero en el interior del coche, el ambiente seguía tenso. Clara, que estaba sentada en el asiento trasero, se recostó contra el respaldo, intentando calmarse. Pero cuando dejó escapar un gemido bajo, Marcos y Javier se volvieron hacia ella, preocupados. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos frunciendo el ceño. Clara levantó la mano, y en su muñeca colgaba algo, una cuerda, deshilachada y vieja, como la de un columpio. «¡No estaba ahí antes!», gritó, intentando quitársela, pero no podía. El coche se detuvo de golpe. Javier, pálido, miraba al frente. «¿Qué haces? ¡Arranca!», gritó Marcos. Pero Javier no se movió. Su rostro estaba tan blanco como el de un cadáver, y sus ojos no se apartaban del camino. Frente a ellos, en mitad del camino, estaba el columpio, balanceándose, y detrás de él una figura alta, con los ojos como brasas ardientes. La risa infantil llenó el aire una vez más. Esta vez era imposible distinguir si venía de afuera o de dentro del coche. Javier dio un grito de terror, pero no podía apartar la mirada de la figura que se acercaba lentamente. Las manos en el volante temblaban como si tuvieran vida propia. Clara, en el asiento trasero, intentaba deshacerse de la cuerda que se aferraba a su muñeca, pero algo le impedía soltarla. La tensión era insoportable. Los segundos parecían horas. De repente, la figura comenzó a acercarse con paso firme, y la risa se convirtió en un eco ensordecedor. Los ojos de la criatura brillaban con un resplandor rojo intenso, y su sombra se proyectaba en el coche, alargándose como un monstruo. Marcos, con los ojos desorbitados, gritó: «¡Arranca, Javier! ¡Arranca ya! ¡Estamos atrapados!». Pero no había forma de huir. El coche no arrancaba, como si el motor estuviera muerto.
como si el propio bosque hubiera sellado su destino. La figura, con sus ojos como brasas ardientes, se acercaba cada vez más, y la risa, ahora mezclada con susurros ininteligibles, invadía el aire. Javier miró a sus amigos, sus ojos llenos de terror, pero no sabía qué hacer. La criatura estaba justo frente a ellos ahora, y el aire se volvió helado. Las ventanas del coche comenzaron a empañarse, como si el aliento de algo frío y macabro estuviera dentro. El columpio siguió balanceándose, sin viento, y detrás de él, la figura, ahora más cerca, levantó una mano, señalando hacia el interior del coche. Clara, con la cuerda aún aferrada a su muñeca, comenzó a temblar incontrolablemente. Entonces, la figura dejó escapar una risa de ultratumba. La última cosa que escucharon antes de que todo se desvaneciera fue esa risa, que no dejaba de resonar en sus oídos. En un pequeño y olvidado barrio de Texas, donde las casas eran viejas y las calles apenas iluminadas por farolas parpadeantes, vivía un hombre conocido simplemente como el enterrador. Su verdadero nombre era José Miguel, pero casi nadie se refería a él por su nombre de pila. Decían que era una figura misteriosa, un hombre alto y delgado con ojos hundidos y oscuros como un pozo sin fondo. Siempre llevaba un sombrero de ala ancha y un gabán negro que parecía abrazarlo como una sombra. El enterrador trabajaba en el cementerio local, un lugar que se extendía como un laberinto de tumbas antiguas y mausoleos agrietados. Desde que tenía memoria, esa había sido su vida. Dicen que heredó el trabajo de su padre y este de su abuelo, pero lo que más se murmuraba era que en su linaje había algo más, algo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era un hombre solitario. Su casa estaba justo al lado del cementerio, una pequeña cabaña de madera desvencijada, con un jardín que nunca florecía, solo maleza y tierra reseca. Algunos vecinos aseguraban que veían luces extrañas en la ventana de su cabaña a altas horas de la noche. Otros juraban escuchar murmullos y risas que no podían provenir de alguien vivo. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras moverse en el cementerio, figuras que no parecían humanas y que desaparecían tan rápido como aparecían. Una noche, María, una mujer del vecindario, decidió hacer algo que nadie había hecho antes: hablar directamente con José Miguel. Su hijo menor, Julián, había desaparecido unos días atrás, y aunque la policía decía estar investigando, no había señales del niño. Desesperada, pensó que tal vez el enterrador había visto algo desde su casa junto al cementerio. Tocó la puerta de la cabaña con nerviosismo, pero nadie respondió. Después de un rato, la puerta se abrió lentamente, revelando la figura de José Miguel. Sus ojos oscuros la observaron en silencio, y María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sé que no suelo hablar contigo, pero necesito tu ayuda», dijo María con la voz temblorosa. «Mi hijo desapareció hace 3 días. Tal vez tú...» José Miguel la interrumpió levantando una mano. Sin decir una palabra, dio media vuelta y entró en la casa, dejando la puerta abierta. María vaciló antes de seguirlo. El interior de la cabaña estaba lleno de antigüedades, libros con cubiertas de cuero desgastado y velas consumidas. Había un olor a humedad y tierra recién removida. Había también un escritorio lleno de objetos extraños, frascos con líquidos turbios, amuletos y pequeños fragmentos de piedra que parecían tallados con inscripciones. «Él está cerca», murmuró José Miguel mientras se sentaba en una silla junto a una mesa llena de papeles amarillentos. «Pero no donde esperas». María lo miró confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Lo has visto?» José Miguel no respondió de inmediato.
Tomó una vela y la encendió, dejando que la llama proyectara sombras inquietantes en las paredes. Hay cosas en este mundo, señora, que no deben ser molestadas, pero hay quienes no lo entienden y terminan pagando el precio. Antes de que María pudiera preguntar más, José Miguel se levantó y tomó una pala que estaba apoyada en la esquina. «Ven conmigo», ordenó, caminando hacia la puerta sin esperar su respuesta. María lo siguió, el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. La llevó hasta el cementerio, donde la luna llena iluminaba las tumbas como un escenario fantasmagórico. Caminaron en silencio hasta llegar a una área del cementerio que parecía más antigua que el resto. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, y muchas de las inscripciones eran ilegibles. A medida que avanzaban, María comenzó a notar cómo el aire se volvía más pesado, más denso, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia atrás. José Miguel se detuvo frente a una tumba sin nombre, solo una cruz de madera rota clavada en el suelo. Comenzó a cavar sin decir una palabra. «¿Qué haces?», preguntó María, aterrorizada. «No puedes hacer eso. Si quieres respuestas, calla», respondió él sin dejar de cavar. Tras varios minutos, la pala golpeó algo. José Miguel dejó a un lado la herramienta y terminó de desenterrar con las manos. Lo que sacó del hoyo fue una pequeña caja de madera, antigua y cubierta de cadenas oxidadas. «¿Qué es eso?», susurró María, sintiendo que el miedo le cerraba la garganta. José Miguel no respondió. Abrió la caja con cuidado, revelando un montón de huesos pequeños envueltos en tela. Pero lo más inquietante era una fotografía desgastada que descansaba sobre los huesos. En ella se veía a un niño que María reconoció al instante, su hijo Julián. «¡Dios mío! ¿Qué significa esto? ¿Qué le hiciste?», gritó, histérica. «Esto no es obra mía», dijo José Miguel con calma, pero sus ojos mostraban algo que María no podía descifrar. «Esto es el resultado de lo que vive aquí abajo». Antes de que María pudiera reaccionar, un crujido resonó bajo sus pies. La tierra comenzó a temblar y una grieta se abrió justo frente a ellos. De la oscuridad emergió una figura grotesca, un ser compuesto de sombras y huesos que parecía arrastrarse desde el mismo infierno. Sus movimientos eran espasmódicos y de su boca emergía un sonido que parecía una mezcla entre un gruñido y un llanto. María gritó, pero José Miguel no se movió. La criatura emitió un chillido desgarrador y en ese instante María perdió el equilibrio, cayendo al suelo mientras la criatura avanzaba lentamente hacia ellos. «¡Corre!», gritó José Miguel, aunque su voz no tenía miedo, sino una extraña mezcla de autoridad y resignación. Pero María no podía moverse. Estaba paralizada, observando cómo la criatura extendía una mano esquelética hacia ella. José Miguel dio un paso adelante, interponiéndose entre María y el monstruo. Sacó de su bolsillo un pequeño amuleto que brillaba con una luz tenue y azulada. «¡Atrás, bestia!», dijo con firmeza, levantando el amuleto en el aire. La criatura se detuvo, soltando un chillido que hizo eco en todo el cementerio. Entonces, lentamente, comenzó a retroceder hacia la grieta de donde había salido. José Miguel aprovechó para arrastrar a María lejos del agujero. «¿Qué era eso?», susurró ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «La razón por la que este cementerio nunca debe ser perturbado», respondió él, mirando la grieta que ahora se cerraba lentamente. «Hay cosas enterradas aquí que no pertenecen a este mundo». María miró a José Miguel con incredulidad. Quería creer que todo era un sueño, una pesadilla de la que pronto despertaría, pero los ojos de José Miguel le decían otra cosa. Esto era real. Él la llevó de vuelta a su casa, pero antes de entrar, se detuvo y le habló con un tono sombrío. «No vuelvas a este lugar, María,
y no hables de esto con nadie. Lo que viste esta noche debe permanecer aquí». María asintió, incapaz de decir una palabra más. José Miguel entró a su cabaña, cerrando la puerta detrás de él. María regresó a su hogar, pero la sensación de terror no la abandonó. Durante las siguientes noches, no pudo dormir. Los rostros de su hijo y la criatura la atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Una semana después, María decidió mudarse. No podía soportar vivir cerca del cementerio. Pero antes de irse, miró una última vez hacia la cabaña del enterrador. Las luces estaban apagadas y todo estaba en silencio. Esa misma noche, un nuevo rumor comenzó a circular entre los vecinos. Decían que habían visto a José Miguel en el cementerio, cavando una nueva tumba. Pero esta vez no era para un extraño, era para él mismo. Al día siguiente, cuando un grupo de curiosos fue a buscarlo, encontraron su cabaña vacía. En el cementerio, junto a la tumba recién cavada, había una nota que decía: «El ciclo nunca termina. Lo que está abajo siempre encontrará una forma de salir». Los vecinos se miraron entre sí, aterrorizados. Nadie se atrevió a tocar la tumba ni a buscar más respuestas. Desde entonces, el cementerio quedó completamente abandonado, y el barrio de Texas se convirtió en un lugar que nadie quería visitar. Sin embargo, algunas noches, bajo la luz de la luna llena, se dice que aún se pueden escuchar murmullos en el viento, y si alguien se atreve a acercarse demasiado, podría ver una sombra alta y delgada vigilando el lugar, asegurándose de que el secreto del cementerio permanezca enterrado para siempre.